compañeros, ¿cómo están? Muy bien, entonces, continuando con el estudio del aparato locomotor, hoy vamos a ver la región del muslo y la cintura pélvica, ¿sí? Haciendo una analogía a lo que veíamos con el miembro superior. Entonces, en este caso, el miembro inferior también va a comprender 4 segmentos, que son la cintura pélvica, la región femoral, o lo que comúnmente llamamos muslo, la pierna y el pie, ¿sí? Igual que en el miembro superior tenemos 4 porciones. La cintura pélvica está formada por 2 huesos que se denominan coxales, que este es un coxal, el otro del otro lado, ¿verdad? Se articulan hacia atrás con el hueso sacro de la columna vertebral y están unidos entre sí por lo que se denomina sínfisis pubiana. Entonces, con respecto al coxal, es un hueso plano y ancho, así como vemos en el esquema, es par, es decir que tenemos uno derecho y uno izquierdo, y articula con el fémur, ¿sí? La articulación con el fémur se realiza en esta cavidad articular que vamos a hablar a la brevedad. Entonces, en principio este hueso está formado por 3 partes diferentes que se llaman pubis, isquion e ilion, pero que en el adulto sí ya están conformados, o sea, ya están todos unidos formando todos soldados formando el coxal. Entonces, le vamos a poder reconocer en 3 segmentos, ¿sí? Un segmento, digamos, en la región media, que contiene a esta cavidad articular, que dijimos que era para el fémur, que se denomina cavidad cotiloidea. Luego vamos a tener una región superior que se llama ilion y una inferior que forma el marco óseo para este orificio que vemos aquí, que es el agujero o foramen obturado. Entonces, este marco óseo está formado por una mitad anterior, que es del pubis, como vemos acá con un color celeste, y una mitad posterior, que es del isquion en color rojo. ¿Cómo le vamos a poder estudiar al coxal? Bueno, le vamos a reconocer 2 caras, 4 bordes y 4 ángulos. Las caras se denominan lateral o externa, que es esta que estamos viendo acá, y bueno, medial o interna del otro lado. La lateral, que es la que estamos viendo aquí, tiene hacia arriba lo que se denomina cara glútea, porque va a tener la inserción de los músculos glúteos, la cavidad cotiloidea y el agujero obturado, como hemos mencionado. Con respecto a esta cara glútea, es recorrida por líneas, ¿sí? Que se llaman líneas glúteas, superiores o inferiores, donde se van a insertar los músculos glúteos, ¿sí? Más hacia arriba, el músculo glúteo mayor y algún ligamento de la zona, como el ligamento sacrotuberoso. En el sector medio, el glúteo medio, y más hacia abajo, el glúteo menor. Muy bien. Entonces, si vemos más hacia abajo, dijimos que en la parte media teníamos a la cavidad cotiloidea, que tiene un surco alrededor que se llama surco supraacetabular, ¿sí? Porque la cavidad cotiloidea también se puede llamar acetábulo. Entonces, esta cavidad cotiloidea a su vez es limitada por un borde bien marcado que se llama ceja cotiloidea. Como ven acá en el esquema, está atravesada por 3 líneas que corresponden a la soldadura de los huesos entre sí. Entonces tenemos a la escotadura iliopubiana, que es esta anterior, entre el ilion y el pubis, a la escotadura ilioisquiática, entre el ilion y el isquion, ¿sí? Sería esta la escotadura, y una inferior que se llama isquiopubiana, entre el isquion y el pubis. Esta cavidad dijimos que era la cavidad articular para la cabeza del fémur, que va a tener una parte articular lisa, que tiene como esta forma de media luna, como ven acá, y una parte no articular, más hacia adentro, que se llama trasfondo de la cavidad cotiloidea.
Luego tenemos, como dijimos, el foramen o el agujero obturado, que tiene, bueno, como característica, es diferente en hombres y mujeres, ¿sí? En el hombre es más oval y en la mujer es más triangular, y que queda, como vemos acá, inferior a la cavidad cotiloidea. Entonces, sus límites van a ser arriba, la parte inferior de la cavidad cotiloidea, anteriormente vamos a tener el pubis y posteriormente tenemos el isquion, como vemos acá. Muy bien. Y acá bueno, aquí lo que vemos es la articulación entre los dos ilíacos entre sí y además con el fémur y con el sacro hacia atrás. Entonces, vamos a tener, dijimos que teníamos estos tres huesos, el ilion, el pubis y el isquion, fusionados formando el coxal. Y bueno, hablando del pubis, se va a prestar inserciones musculares, por ejemplo, a los músculos aductores, al músculo recto interno y al obturador externo. El isquion, que aquí está representado en color verde, está formado como por dos partes, dos columnas de hueso. Una se denomina cuerpo, que es la que está más vertical, la que estamos marcando acá, y luego tenemos la rama del isquion. Esta rama es la que une a la rama inferior del pubis, como ven acá, ¿sí? La rama del isquion con la rama inferior del pubis. Donde se juntan el cuerpo del isquion y la rama se denomina tuberosidad isquiática. Entonces a este nivel tenemos la tuberosidad isquiática. Va a prestar inserción al músculo aductor mayor, al cuadrado femoral y el obturador externo. Y bueno, el borde del agujero va a tener dos eminencias que, bueno, en este esquema no se pueden apreciar, pero que son por las inserciones de la membrana obturatriz, que la vamos a hablar más al final de la clase, pero que es una membrana que cubre parcialmente este agujero, y por el músculo obturador. Y estas eminencias se van a llamar tubérculos obturados anterior y posterior. Muy bien. Entonces aquí, en esta imagen, con todos los números, podemos reconocer todas y cada una de las partes de la cara lateral y medial del coxal. ¿Sí? Las vamos a repasar rapidito, pero les queda para leer. Entonces, esta prominencia más hacia arriba se llama espina ilíaca anterosuperior. Luego tenemos en esta zona, como mencionamos, la cara glútea, donde se insertaban los músculos glúteos. Aquí abajo tenemos a la espina ilíaca antero-inferior. Esta era la superior, abajo la inferior. Vamos a tener acá el acetábulo o cavidad cotiloidea, ¿sí? Acá la ceja, digamos, la cavidad articular en forma de media luna, ¿sí? El reborde o ceja cotiloidea más hacia afuera. Y luego, por ejemplo, acá vamos a tener la incisura que comentamos en la unión de los huesos isquion y pubis. Más hacia abajo vamos a tener lo que se llama ángulo del pubis, va a ser un reper anatómico importante. El foramen obturado, acá vamos a tener a la rama del isquion, a la tuberosidad isquiática, como hemos mencionado, y acá sería el cuerpo del isquion. Aquí con el número 17, esta pequeña eminencia bien marcada, se llama espina isquiática, ¿sí? Del isquion. Esta depresión que ustedes pueden ver acá como un arco que se forma en el hueso es lo que se llama incisura isquiática mayor. Luego tenemos la espina ilíaca postero inferior y hacia arriba la espina ilíaca postero superior. A este nivel, el borde superior se va a denominar cresta ilíaca y vamos a tener algunas otras particularidades como zonas de inserción de los músculos. Con respecto a la cara medial, vamos a tener, en este caso, la cara interna se va a llamar fosa ilíaca. Acá vamos a tener a este nivel la espina ilíaca antero-superior, ¿verdad? Lo que sería correspondiente a esto del otro lado. Continuamos el estudio y tenemos la cresta ilíaca, que ya la hemos mencionado, ¿sí? Con sus labios, un labio interno y un labio externo.
Aquí vamos a tener lo que se llama tuberosidad ilíaca, así un sector rugoso en el hueso. Acá vemos a la espina ilíaca posterior inferior. Y esto que está acá es una cara articular para el sacro. Con este número 32 vemos el cuerpo del ilion, ¿sí? Acá presenta una eminencia, un relieve, bien característico. Y luego vamos a tener el resto de las estructuras que ya mencionamos, pero en el sector interno, ¿sí? A destacar, acá tenemos esta estructura que se denomina faceta pubiana, que bueno, es para articular con el hueso pubis del otro lado. Muy bien. En este esquemita vemos algunas de las inserciones musculares en las caras, ¿sí? Como habíamos mencionado, en la cara glútea se van a insertar el músculo glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor más hacia abajo, ¿sí? Acá arriba algún que otro músculo como transverso, oblicuo mayor y menor, etc. ¿Sí? Acá otros que los vamos a comentar próximamente, pero bueno, el tensor de la fascia lata, el sartorio. Aquí tenemos a un tendón del recto anterior, ¿sí? Y acá vemos que alrededor del foramen obturado y en las eminencias del hueso se insertan gran cantidad de músculos que son músculos del miembro inferior, principalmente de la región femoral, ¿verdad? Entonces, vamos a describir un poco la cara medial, porque hablamos de la lateral, pero aún no de la medial. La cara medial se va a dividir en dos por esta línea que está a este nivel, que se llama línea arqueada. Entonces, superior a la fosa, perdón, a la línea vamos a tener a la fosa ilíaca interna, donde se inserta el músculo ilíaco. Posterior a la fosa va a estar la carilla articular para el sacro, como dijimos, y hacia arriba la tuberosidad ilíaca. Y por abajo de la línea lo que vamos a tener es el agujero obturado, ¿sí? Con lo que se denomina surco obturador o obturado por arriba. Y bueno, vamos a tener toda esta superficie ósea que conforma el marco del agujero obturado, que es básicamente sitios de inserciones musculares. Aquí vemos de vuelta las características, vemos la línea arqueada, la carilla articular para el sacro, la tuberosidad ilíaca, y aquí algunas de las inserciones musculares. El músculo ilíaco, el obturador externo, el músculo elevador del ano, ¿sí? Y algunos otros que vamos a mencionar, como obturadores interno y externo, y algunos otros músculos del periné y de la columna vertebral. Muy bien, vamos a hablar ahora de los bordes. El borde superior es la cresta ilíaca, ¿verdad? Acá marcada a este nivel, cuyos extremos son la espina ilíaca antero-superior y el posterior es la espina ilíaca postero-superior. ¿Sí? Ese sería el límite del borde superior. Bueno, en la parte anterior va a insertar los músculos oblicuo externo e interno, como hemos mencionado, al músculo transverso del abdomen y fibras de un músculo que se denomina tensor de la fascia lata. En la parte más posterior va a insertar al músculo dorsal ancho, al músculo cuadrado lumbar y también al erector de la columna, como comentamos recién. El borde anterior va a presentar la espina ilíaca antero-superior, ¿sí? Donde se van a insertar el músculo sartorio y el músculo tensor de la fascia lata. Luego vamos a tener a la que se llama escotadura innominada, a la espina ilíaca antero-inferior, otra escotadura, lo que se conoce como superficie pectínea, la espina del pubis y bueno, diferentes superficies rugosas para inserciones de músculos como el piramidal y recto del abdomen. El borde inferior es la continuación del borde anterior y va a ir desde el ángulo del pubis hasta el cuerpo del isquio. Va a tener la carilla pubiana que articula con la del otro lado, formando la sínfisis del pubis, y va a insertar músculos como el recto interno y aductor mayor. Y el último borde que nos queda mencionar es el borde posterior, que va a ir
desde la espina ilíaca posterior-superior hasta la tuberosidad isquiática. Y como características presenta la espina ilíaca posterior-superior, la espina ilíaca posterior-inferior, la escotadura ciática mayor, la espina ciática, luego viene la escotadura ciática menor y la tuberosidad isquiática, como comentamos recién. Muy bien, y como último detalle vamos a tener a lo que se conocen como ángulos del coxal, que se llaman ángulo anterosuperior, que corresponde a la espina ilíaca anterosuperior. El ángulo anteroinferior corresponde al ángulo del pubis. El posterior-inferior corresponde a la tuberosidad isquiática y el posterior-superior corresponde a la espina ilíaca posterior-superior. Muy bien. ¿Por qué es tan importante el coxal? Bueno, entre muchas otras cosas, porque se va a relacionar con todos los pedículos vasculonerviosos del miembro inferior. Por el foramen obturador va a pasar un paquete que se llama paquete obturador. Hacia adelante vamos a tener el paso del paquete glúteo y posterior vamos a tener el paquete ciático y pudendo y también el paquete femoral. ¿Sí? Por esto es tan importante el coxal. Muy bien, entonces, una vez descrito el coxal, podemos hablar de la pelvis. La pelvis está formada por la unión de los dos coxales y del sacro, ¿sí? Como vemos en esta imagen, ¿sí? El coxal de un lado, unido al del otro lado por la sínfisis del pubis, y hacia atrás ambos articulando con el sacro. Entonces, lo vamos a poder dividir en una región anterior que correspondería a la sínfisis pubiana y las regiones laterales que serían la cara glútea, la cavidad cotiloidea, bueno, el isquion y parte del agujero obturador. Y la región posterior, si yo lo diera vuelta, lo que vería sería la cara posterior del sacro y el cocti, la articulación sacroilíaca y, bueno, la parte posterior de la fosa glútea. Lo que tenemos, digamos, en la superficie endopelviana, es decir, por adentro, es la abertura superior de la pelvis, que divide la cavidad pelviana en dos regiones, la pelvis mayor hacia arriba y la pelvis menor hacia abajo. Muy bien. Otro hueso importantísimo que tenemos que describir cuando hablamos del miembro inferior es el fémur. El fémur se clasifica como un hueso largo, de hecho es el hueso más largo de todo el cuerpo. Y bueno, por su función y por su ubicación es un hueso muy voluminoso y resistente. Su forma fue adaptada a la estación de pie, que como ustedes saben es una característica del ser humano. Tiene un extremo superior acodado, que es el cuello del fémur, y un cuerpo largo que presenta una ligera torsión sobre el eje. El fémur va a formar parte de la articulación coxofemoral o articulación de la cadera, ¿sí? Normalmente hablamos de la cadera, pero bueno, lo correcto es decir articulación coxofemoral. Esta articulación es una diartrosis de tipo enartrosis, ¿sí? Es decir, que permite los movimientos en los tres ejes, ¿tá? Lo cual, bueno, tiene una explicación porque, bueno, necesitamos caminar, realizar distintas actividades en las que necesitamos gran movimiento del miembro inferior. El cuerpo va a presentar tres caras, anterior, lateral y medial, y también bordes, pero estos están poco marcados. La cara anterior es más o menos lisa, en la superficie más superior se inserta el músculo vasto intermedio y en el cuarto inferior se inserta el músculo articular de la rodilla. En las caras lateral y medial son más estrechas arriba y a medida que bajamos por el hueso son más anchas arriba y a medida que nos vamos descendiendo por el hueso se van estrechando, se van haciendo más pequeñas.
las dos caras se van a relacionar con los músculos vasto-lateral y vasto-medial. El borde posterior sí lo vamos a destacar porque, bueno, es espeso y rugoso y es el que separa las caras medial y lateral. Arriba se va a dividir en tres líneas divergentes, una rama que se llama, bueno, rama de trifurcación lateral, que es la más marcada y se dirige hacia el trocánter mayor. Esta línea va a insertar al músculo glúteo mayor. Luego tenemos la rama media que se dirige hacia el sector del trocánter menor e inserta el músculo pectíneo, y una rama medial que termina en el cuello del fémur. En ella se va a insertar finalmente el vasto medial. Esta línea, el borde posterior o línea áspera, presenta un labio lateral y un labio medial. Y en estos labios o bordes se van a insertar músculos como los vastos, los aductores y el bíceps femoral. Abajo, estos dos labios se van a abrir y van a delimitar lo que se conoce como superficie poplitea del fémur. Entonces acá en estos esquemitas podemos reconocer las porciones que comentamos de la cara del cuerpo, del cuerpo del fémur, ¿verdad? Entonces acá tenemos el cuerpo o diáfisis, acá vemos en una visión posterior la línea áspera, ¿verdad? Con los labios laterales. Y acá tenemos las líneas que dijimos de trifurcación, la que va hacia el trocánter mayor para el glúteo, la que va hacia el trocánter menor para el pectíneo y una medial. Y bueno, las demás estructuras ahora las vamos a comentar cuando hablemos de los extremos. Aquí vemos vemos la articulación coxofemoral, ¿verdad? Y están asociadas las inserciones musculares en los dos huesos, ¿sí? Tenemos algunos en el coxal y otros en el fémur. Ahora nos vamos a centrar en los del fémur, y en este caso tenemos, por ejemplo, acá el vasto intermedio, como comentamos, en el sector más superior, y acá tenemos una partecita del vasto medial y más hacia arriba del vasto lateral. Aquí vemos esas inserciones por completo. Vemos acá el músculo articular de la rodilla, ¿sí? Y acá en la cara posterior vemos todas esas inserciones musculares que nosotros comentamos, como la del glúteo mayor, aductor mayor y aductor corto, el músculo pectíneo, el vasto medial, por acá más abajo el aductor largo, vasto lateral, bíceps femoral, etc. Ven que gran cantidad de músculos se van a insertar en el fémur. Muy bien, vamos a hablar ahora de las epífisis. La epífisis o extremo superior es la que participa en la articulación de la cadera. La porción, está formada por la cabeza del fémur, el cuello, ¿sí? Acá tenemos la cabeza, el cuello y lo que se llama macizo trocanteriano, ¿sí? Que son dos eminencias que ahora vamos a comentar. La cabeza es bastante redondeada, corresponde a más o menos 2/3 de esfera y presenta una ligera depresión que es la fosita del ligamento redondo, ¿sí? Donde se va a insertar un ligamento. El cuello anatómico está delimitado hacia adelante por la línea intertrocanteria anterior, es decir, por la línea entre los dos trocánteres, hacia atrás por una cresta intertrocantérica y arriba por la cara medial del trocánter mayor, ¿sí? Como vemos a este nivel. Entonces, ¿qué es ese macizo trocanterio? Bueno, tenemos una eminencia que se llama trocánter mayor, que es cuadrilátera, es saliente arriba y lateral al cuello, y va a tener más hacia medial una fosa trocantérica donde se van a insertar algunos músculos también.
Y el trocánter menor, ¿sí? Que lo vemos aquí y acá abajo, también es una tuberosidad un poco más pequeña, que está situado más hacia abajo, lateral y atrás del cuello, como vemos aquí, y da inserción al músculo iliopsoas. Con respecto al extremo inferior, forma parte de la articulación de la rodilla. Tiene una forma abultada y bueno, hacia adelante va a contener una superficie articular con forma de polea que se llama tróclea femoral. Y está formada por dos vertientes, lo que estamos viendo acá, que convergen en la garganta de la tróclea. Abajo y hacia atrás, las vertientes de esta tróclea se van a separar y van a formar lo que se conoce como fosa intercondilia, limitada por los cóndilos medial y lateral del fémur. Cada cóndilo va a tener una superficie articular para girar sobre la superficie articular de la tibia y una lateral donde se van a insertar ligamentos laterales de la articulación de la rodilla. Por ejemplo, acá tenemos algunos marcados, ¿sí? Muy bien. Y bueno, el cóndilo lateral tiene la superficie de inserción para el músculo gastrocnemio externo, que lo vamos a ver cuando hablemos de la pierna, y también una excavación para el tendón del músculo popliteo. El cóndilo medial, por otro lado, va a dar inserción al gastrocnemio interno, ¿tá? Y vamos a tener que por arriba de la tróclea va a existir un hueco que se llama supratroclear, que es donde se aloja la rótula, que es esto que tenemos acá, ¿sí? Para formar la articulación de la rodilla. Entonces acá vemos esta epífisis inferior del fémur, ¿verdad? Con el epicóndilo lateral, el epicóndilo medial y los cóndilos lateral y medial. Y acá vemos en el sector la tróclea y hacia atrás los cóndilos con el surco intercondilio. Muy bien. Vamos a pasar ahora a describir algunas de las regiones del miembro inferior que son más importantes. En primer lugar vamos a describir la región inguinofemoral. Esta región va a comprender todas las partes blandas que están situadas en los límites de la cadera, por adelante del esqueleto y por adelante de la articulación de la cadera. ¿Cuáles van a ser los límites de esta región? Bueno, hacia arriba vamos a tener al ligamento inguinal o arcada femoral. Hacia lateral vamos a tener una línea vertical que se traza imaginariamente desde la espina ilíaca antero-superior. Del lado medial vamos a tener una línea vertical desde el ángulo del pubis hasta lo que se considera el límite inferior. Y bueno, van a ver que el límite inferior en realidad no está bien definido, pero bueno, se reconoce que es la región femoral anterior, que es lo que queda hacia aquí abajo. Entonces esta región, como ustedes ven, que es como un rectángulo, un cuadrilátero, comprende dos triángulos. Uno es el triángulo lateral, que es el que está a este nivel, y el otro es el triángulo femoral o triángulo de Scarpa. Y estos dos triángulos son delimitados por un músculo, que es el que estoy señalando aquí, que es el músculo sartorio. Entonces, el músculo sartorio nos va a dividir a la región inguinocrural en un triángulo lateral y uno medial, que se denomina femoral o triángulo de Scarpa. Vamos a empezar con el triángulo lateral. Entonces, siempre que estudiamos una región, nosotros hablamos de los planos, entonces van a haber 5 planos superpuestos. Yendo desde lo más superficial a lo más profundo, en primer lugar tenemos la piel, como siempre, panículo adiposo, subcutáneo, luego una capa de tejido celular subcutáneo, y luego vamos a tener una fascia que se llama fascia lata. Esta fascia va a quedar entre el borde anterior del músculo tensor de la fascia lata, que es este que tenemos acá,
y el borde lateral del músculo sartorio, que es este que tenemos acá. En quinto lugar, en el quinto plano más profundo, vamos a tener a los músculos, a los vasos y los nervios. Los músculos de este triángulo son el tensor de la fascia lata, como lo mencionamos recién, el músculo sartorio, el recto femoral, el vasto lateral y el vasto intermedio. En este triángulo nosotros no vamos a reconocer elementos vasculares de gran importancia, pero bueno, podemos mencionar que hay ramas superficiales del nervio femoral, ¿ah? Como por ejemplo el nervio musculocutáneo externo que inerva el sartorio. Esto lo vamos a ver bien cuando hablemos de la vascularización, la inervación y vascularización del miembro inferior. Pasemos ahora al triángulo medial o triángulo de Scarpa. En primer lugar vamos a tener una piel que va a estar fija al ligamento inguinal, que lo vemos aquí. En un segundo plano vamos a tener un panículo adiposo y la fascia superficial. Y luego tejido celular subcutáneo. Aquí vamos a encontrar arterias que vienen de la arteria femoral, todas estas ramas que les detallé aquí, y vamos a tener una vena principal que es la vena safena mayor, que va a desembocar en la vena femoral. ¿Sí? Acá vemos a la vena safena desembocando en la vena femoral. También vamos a tener nódulos linfáticos inguinales superficiales, que son los que, bueno, a veces, capaz que a alguno le ha sucedido o ha visto que muchas veces en una consulta médica se palpan para ver que esté todo normal, ¿sí? Se palpan en la región inguinal. La fascia lata, que va a cubrir toda la región y va a formar una vaina para los vasos femorales. En este caso vamos a tener 4 músculos en 2 planos. Un plano superficial, que está dado por el músculo sartorio, aquí lo vemos atravesando como en diagonal, y al músculo aductor largo, y un plano más profundo con el músculo pectíneo e iliopsoas o psoas ilíaco, es lo mismo. En el plano subfacial vamos a tener a los músculos, a los vasos y a los nervios femorales, que van recubiertas por la vaina de los vasos femorales que comentamos recién. Entonces, en esta región, la vaina, ¿sí?, va a formar como un anillo que se llama anillo crural. Entonces, va a dar como un orificio de entrada, que luego pasa a ser un canal femoral, y luego se llama conducto femoral. Entonces, el anillo va a tener ciertos límites que ahora vamos a ver, que son hacia arriba la arcada crural, por abajo el músculo pectíneo y adentro unos ligamentos que se llaman de Gimbernat. De todas formas, acá reconocemos las estructuras en el triángulo, que son, comenzando desde adentro hacia afuera, la vena, la arteria y el nervio femoral. Y la mnemotecnia para acordarse es VAN, ¿sí? V corta de vena femoral, A de arteria femoral y N de nervio femoral. Aquí tenemos otro esquemita en otro corte, digamos, donde vemos el músculo psoas ilíaco acá o iliopsoas. Acá tenemos al nervio femoral, a la arteria femoral y a la vena femoral. Y más hacia acá adelante el conducto femoral. Este es otro dibujo para que les quede más claro. Como dijimos, una celda arterial, una celda venosa, y nos faltaría el nervio que en realidad viene por acá, pero bueno, quedó como cortado. Y acá tenemos, también se reconoce a veces, algún autor reconoce una celda linfática porque hay un ganglio importante que se llama ganglio de Cloquet. Muy bien. Acá vamos a tener entonces otro esquema que muestra lo mismo, ¿sí? Simplemente para que puedan verlo en distintos dibujos. Y acá tenemos ese ligamento que yo les comentaba, que se llama de Gimbernat o lacunar, ¿sí? Cualquiera de los dos está bien. Entonces, describiendo un poquito mejor, acá tenemos nuestro triángulo femoral o de Scarpa, ¿verdad? Bien delimitado. La celda arterial es la lateral, ¿sí? Está formada por la arteria femoral que viene de la ilíaca externa.
Cuando pasa la arcada pasa a llamarse arteria femoral. Y va a dar 5 ramas colaterales en este triángulo. La celda venosa va a quedar más hacia el medio, es la vena femoral, que recibe a la vena safena, como dijimos, acá estaría llegando la vena safena. Y la celda linfática, que es medial o interna, que va a contener vasos linfáticos inguinales y el ganglio de Cloquet. Por fuera vamos a tener al nervio femoral acá con color amarillo. También se llama nervio crural, ¿sí? Es lo mismo nervio femoral que nervio crural. Este nervio sale del plexo lumbar. Lo vamos a ver bien cuando veamos inervación. Este nervio pasa por debajo de la arcada y se divide en ramas para los músculos de la región. Y bueno, vamos a tener un músculo que es el pectíneo, que lo vemos acá, que va a conformar el piso de este anillo. ¿Sí? Ven que está como bien por abajo. Entonces, repasando, tenemos hacia arriba el ligamento inguinal, luego tenemos acá el aductor largo, acá el músculo pectíneo formando el piso y el músculo sartorio del otro lado. Y adentro, en el triángulo, vamos a ver de adentro hacia afuera a la vena, a la arteria y al nervio femoral. Muy bien. Otra región que tenemos que ver es la región glútea. Bueno, la región glútea es la que ocupa la parte posterior de la cadera y está formada por las partes blandas que quedan posterior a la cara glútea del coxal, a la articulación de la cadera y al extremo superior del fémur. Los límites van a ser hacia arriba la cresta ilíaca, hacia abajo el surco glúteo, la hendidura interglútea en el medio y hacia el lateral una línea vertical que iría desde la espina ilíaca anterosuperior al borde anterior del trocánter mayor. ¿Sí? Por acá estaría el límite lateral. En la constitución, bueno, vamos a tener como siempre piel, un tejido adiposo subcutáneo, una fascia glútea y luego, por abajo de esa fascia o aponeurosis, músculos que van a estar dispuestos en 3 planos. El más superficial es el músculo glúteo mayor. Es bastante grande, importante, como de forma cuadrilátera, y se va a extender desde el cuarto posterior de la cresta ilíaca y la cara glútea del coxal, como mencionamos, hasta la línea lateral de la línea áspera, como comentamos recién cuando vimos fémur. La función es ser extensor del muslo sobre la cadera. Y acá les puse como un ejemplo, un antagonista de él es el psoas ilíaco. En el plano medio vamos a tener al glúteo medio, que ocupa parte de la región glútea y también desborda un poco la región del glúteo mayor. Y va desde el coxal también, desde la cara glútea del coxal, hasta el trocánter mayor. Su función es ser abductor de la cadera, es decir, llevar el muslo hacia afuera. Y en el plano más profundo vamos a tener al glúteo menor, que bueno, está cubierto en parte por el glúteo medio, y va desde la cara glútea del coxal también hasta el trocánter mayor. Por esto va a tener igual función que el glúteo medio. Tenemos este otro músculo que se llama piriformio piramidal, que va a ir desde la cara anterior del sacro hasta el borde superior del trocánter mayor. Este músculo es importante porque atraviesa la escotadura ciática mayor y va a delimitar 2 hiatos, 2 espacios. Uno se llama suprapiramidal y el otro infrapiramidal. Hacia arriba va a pasar un paquete vascular superior, que es la arteria glútea superior, venas y el nervio glúteo superior, y por abajo vamos a tener un paquete que es medial, conformado por la arteria pudenda interna, el nervio pudendo interno, el nervio obturador interno y la arteria rectal inferior, y otro paquete lateral que es la arteria glútea inferior, la arteria isquiática, el nervio ciático y el nervio glúteo inferior. Otros músculos de la región son el gémino superior,
el obturador interno, el gémino inferior y el cuadrado femoral. Aquí vemos estos músculos que les comentaba, ¿verdad? Glúteo mayor, glúteo medio y aquí el glúteo menor. ¿Sí? Acá vemos las inserciones de cada uno. Aquí lo que les traje era para mostrarles cómo el músculo piramidal en su inserción va a dejar como dos espacios. Y bueno, acá tenemos el nervio ciático pasando por abajo, como dijimos. En este otro vemos, por ejemplo, bueno, además del nervio ciático con amarillo, la arteria pudenda y el nervio pudendo. ¿Ah? Muy bien. Acá vemos otra vez, otra imagen para que vean el músculo piramidal, y acá tenemos los otros que les mencionaba, el obturador interno, el cuadrado femoral, y en esta otra imagen era simplemente para que vieran cómo era ese pasaje de las arterias, ramas de la ilíaca interna, ¿sí? Por arriba y por abajo del piramidal. Acá tenemos el músculo piramidal, por arriba la arteria glútea superior. Y por abajo teníamos dos paquetes, uno dado por la arteria pudenda interna y otro dado por la arteria glútea inferior. ¿Sí? Acá queda un poquito más claro cómo van estas ramas por ahí. Muy bien. Entonces, ¿qué es la región obturatriz? Que hemos estado comentando algunas cosas. Esta región está formada por las partes blandas que están situadas en el sector medial de la articulación de la cadera y están aplicadas sobre el contorno del agujero obturado. Los límites van a ser hacia arriba la parte superior de la cara medial del muslo y profunda al agujero obturado y su marco óseo. Entonces, ¿qué va a tener esta región? Como todas las que mencionamos, va a haber piel, panículo adiposo y tejido celular subcutáneo. Vamos a tener una fascia profunda y luego van a haber planos subfaciales, que son músculos superpuestos. El primer plano está conformado por el músculo grácil o recto interno y también por el borde medial del aductor mayor. El segundo plano está dado por el aductor corto o menor y el tercer plano está dado por el obturador externo. Bueno, y finalmente vamos a tener el plano esquelético, que está formado por las partes del coxal que limitan el agujero obturado, y también vamos a tener en cuenta a la membrana obturatriz, que es esta membrana que comentamos que lo cierra casi por completo. Entonces, como la membrana cierra casi por completo, queda un conducto que se llama conducto obturador. Es osteofibroso, ¿sí? Porque tiene parte de hueso y parte de la membrana obturatriz, y va a comunicar la cavidad pélvica con la parte superior y medial del muslo. Da paso a los vasos y nervios obturadores. Entonces acá tenemos el esquemita, si vemos la membrana obturatriz y el conducto obturador acá. Y acá simplemente les traje para que vean el dibujito de los músculos. Acá tenemos los vasos y los nervios de la región obturatriz, que como mencionamos son el nervio obturador, la arteria obturatriz y las venas obturatrices. Y acá, en este esquema también vemos el conducto obturador. Muy bien, si seguimos descendiendo nos vamos a encontrar con la región femoral anterior y la definimos como las partes blandas que están situadas anterior y a los lados del fémur. Está limitada hacia lateral por una línea trazada desde el trocánter mayor hasta el cóndilo lateral del fémur y hacia medial por otra línea que va a descender desde el extremo posterior de la sínfisis del pubis hasta el cóndilo medial del fémur. Hacia lateral vamos a tener, su límite va a ser el surco que queda entre el vasto lateral y la cabeza corta del bíceps femoral, y el borde medial, el límite medial, va a seguir el borde medial del aductor mayor. Como todas las otras regiones, vamos a tener planos superficiales con piel, vasos y nervios subcutáneos, el tejido celular, que va a contener a la vena safena mayor, y vasos linfáticos que van a ir hacia los nódulos inguinales,
Luego vamos a tener a la fascia lata, que da como unas láminas, unas extensiones que envuelven a los músculos. Y entre ellas vamos a reconocer algunas importantes que son el tabique intermuscular lateral y medial. Por debajo de la fascia lata vamos a tener a los músculos. En el grupo anterior tenemos en el plano superficial al músculo tensor de la fascia lata y al sartorio, y al plano profundo las 4 cabezas del cuádriceps femoral. El cuádriceps, como su nombre lo indica, está formado por 4 porciones, y estas son el recto femoral, el vasto medial, el vasto lateral y el vasto intermedio. Y en el grupo medial vamos a tener a los aductores y al músculo grácil. Entonces acá vemos a todos esos músculos que hemos comentado, ¿verdad? Acá tenemos las porciones del bíceps, del cuádriceps, perdón, el vasto externo, el recto anterior, el vasto interno. Acá tenemos a nuestro sartorio ya conocido. Acá vemos más detenidamente al vasto interno. Y acá tenemos al aductor corto y al músculo grácil que vemos acá, ¿sí? Y acá, bueno, otra más detenidamente de los músculos, por ejemplo, el pectíneo, el aductor corto, aductor largo y aductor mayor. Y más hacia interno, el músculo grácil, ¿sí? Aquí vemos cómo se dispone. En este otro esquema, también para los músculos, me gustó para que vieran con los colores las inserciones y para comparar con un lado y con el otro. Muy bien. Entonces, con respecto a los vasos, habíamos hablado que teníamos a la arteria y la vena femoral. Estas dos estructuras van a discurrir, van a recorrer un canal que queda entre el cuádriceps femoral y los músculos del grupo medial. Y este canal se llama canal femoral. Este canal posteriormente se convierte en un conducto debido al músculo sartorio y a la fascia lata, que van a rodear a estos vasos y constituyen lo que llamamos vaina de los vasos femorales. La arteria en la parte más superior está situada adelante de la vena, y en la parte más de abajo de la región femoral va a estar situada medial. Va a dar ramas musculares y también da una rama que se llama arteria descendente de la rodilla. Entonces acá tenemos cómo va la vena femoral, ¿sí? Bueno, las diferentes divisiones, y este lado tenemos a la arteria femoral. Muy bien, y para ir terminando, tenemos a la región femoral posterior, ¿verdad? Que va a ser la región que está situada posterior al fémur. Muy bien, vamos a tener que, como siempre, va a haber planos superficiales de tejido celular, de tejido adiposo, y por abajo de la fascia lata vamos a encontrar el primer plano muscular, que está dado por el músculo que se llama semitendinoso y la cabeza larga del bíceps femoral. Luego tenemos un segundo plano que está dado por el músculo semimembranoso y la cabeza corta del bíceps femoral. Finalmente, en la capa celuloadiposa profunda van a ir los vasos femorales profundos y el nervio ciático mayor, que lo vamos a ver en la clase de inervación, pero es el nervio más importante del miembro inferior, que proviene del plexo sacro, que, como dice aquí, inerva toda la región femoral posterior. Este nervio se divide en dos ramas, que son el nervio tibial y el nervio peroneo común. La arteria que vasculariza el muslo se denomina arteria femoral profunda. Va a dar ramas que se llaman perforantes porque van a perforar músculos, se van a anastomosar, o sea, unir entre ellas, y también con la arteria isquiática y circunfleja posterior. Entonces es un sistema arterial que es continuo entre la arteria ilíaca interna y la arteria ilíaca externa. Muy bien, acá tenemos estos músculos que les comentaba, ¿sí? El semitendinoso, más acá repasando el músculo grácil, por acá el semimembranoso, ¿tá? Que lo vemos más hacia atrás, y acá tenemos al bíceps femoral, de vuelta semitendinoso y semimembranoso, ¿sí?
Y bueno, luego les dejé algunas imágenes para repasar de los preparados anatómicos relacionados con los temas de esta clase.